Señores, 25 de mayo, un nuevo aniversario del cumpleaños de la patria y es bueno salirnos de lo que recordamos del colegio, los miembros de la primera junta, para hablar un poco más del significado profundo de esta fecha. Emma Ciebotti, un placer, historiadora, con nosotros aquí. Buen día. Hola, ¿qué tal, Karen? ¿Cómo Bienvenida. ¿Estás? ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Qué pasaba en América. en nuestras Américas. En ese momento. La verdad es que uno mira mayo de 1810 desde Buenos Aires y no está mal que es así sea, porque es un movimiento que nace en la ciudad de Buenos Aires, es el Cabildo de Buenos Aires. Pero a mí me gustaría decir que fue un movimiento más popular y ciertamente más democrático que lo que fue en el resto de la América, porque cuando vos mirás la formación de las juntas, vos viste que es un movimiento de juntas que repite el del sur de España, ¿no es cierto? Llegan los invasores, en este caso Napoleón, no él, pero sí su hermano y su ejército, invaden España, España empieza a defenderse, crea el movimiento de juntas y esto es lo que llega como olas, ¿no es cierto?, a nuestra América para... ¿Juntas viene, perdón, de juntada? De unión, son juntas que sí, es un proceso exacto en donde están intentando crear una autoridad sustituta para sostener lo que debe ser el embate contra la conquista francesa, ¿no? Claro. Cuando llega a América, empieza por el norte, por razones obvias, digamos. La primera junta... o el primer movimiento que aparece fuerte, empieza en Caracas. Después va bajando, porque va bajando la noticia y cuando va bajando la noticia va llegando a Buenos Aires. Fíjate que Buenos Aires es mayo, Santiago de Chile es recién el mes de septiembre. Seguro. Y eso tiene que ver con que las noticias y todo el movimiento, que es uno solo, en relación a España, en relación a los franceses, pero al mismo tiempo es múltiple en relación a las realidades locales. Entonces empiezo en relación al nuestro. Mayo de 1810, 25 de mayo, primera junta. El presidente es un hombre sin fortuna, Saavedra. ¿Cómo ha hecho su carrera para que se lo elija y se destaque? Militar. Enfrentando a los ingleses, sin tener carrera militar. Se hace militar en las invasiones inglesas. Un hombre sin fortuna, es comerciante, pero no está ligado al monopolio español, así que es un comerciante marginal en la Plaza de Buenos Aires. Cuando vos vas mirando, revisando rápidamente la Junta de Mayo, te das cuenta que acá no hay una aristocracia. No, Larrea, Castelli y Mateu eran todos comerciantes, más los abogados. Exactamente, pero los únicos con fortuna real, el único con fortuna real es Larrea. Mateu, pero sobre todo Larrea. ¿Qué se dedicaba Larrea? ¿Qué Larrea es comercio, pero está ligado de alguna manera al monopolio, es catalán, ligado al monopolio español, por lo tanto su fondo de comercio, digamos, es mucho más grande que el que podía llegar a tener alguien que estaba marginado de ese lazo con España. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando vos mirás las otras juntas, Bolívar es un aristócrata. Claro. Familia aristocrática de Caracas. Hombre de fortuna. La Junta en Chile la preside un hombre que es también miembro de la aristocracia, el Conde de la Conquista, nada menos. Ese es el título que tiene. Mirá. Mateo del Toro y Zambrano. Entonces uno dice, caramba, la Junta de Buenos Aires es una junta de gente que efectivamente no tienen fortuna y que han ganado su prestigio prácticamente todos durante las invasiones inglesas. Entonces, cuando vos mirás la película y no la foto, tenés que correr el poco y decir, nuestro fenómeno peculiar empezó entonces en 1806 y 1807. ¿Eran populares? ¿Eran reconocidos por el pueblo? Ahí hay una buena pregunta, porque una de las discusiones de los historiadores es cuán popular o democrática fue la Revolución de Mayo. Por supuesto no es un hecho de masas. O sea, no vamos a comparar los hechos del siglo XIX, iniciándose el siglo XIX, con los grandes hechos de masas de fines del siglo XIX o ya del siglo XX. Descarta eso porque no existe en el XIX nada parecido. Sí, es cierto que como son hombres que se han hecho a sí mismos, que se han hecho en el fragor de las circunstancias. Los primeros self-made, que le dicen en inglés. De alguna manera sí, porque las invasiones inglesas dejan un Buenos Aires preparado ¿para qué? Para algo que nadie sabía que iba a pasar, que es la Revolución de Mayo. El pueblo, las formaciones de milicias que combaten a los ingleses primero para reconquistar la ciudad, ¿no es cierto?, que es atacada
fundada y conquistada, le recuerdo a nuestros oyentes y televidentes, en junio del 1806. Estamos hablando del 24, 25 de junio, cuando desembarcan los ingleses. Después viene todo un proceso que es primero la reconquista y después hay una segunda invasión y por lo tanto la defensa de Buenos Aires. Montevideo se entrega, Buenos Aires no. Entonces acá te quedan milicias armadas. Y cuando digo milicias armadas, estoy hablando también del regimiento de pardos y morenos, Claro, que aunque no tienen todas las armas que tiene el resto, por ejemplo, las de fuego, tienen cuchillo. Quiero decir que acá hay que pensar en un pueblo en armas, armado, cuando uno está mirando 1810. Entonces es una movilización social totalmente distinta. Qué voluntad férrea que tenían, realmente, en esa época, para armarse de esa manera. Pero ¿de dónde vienen? Sí. ¿Qué serán? ¿Las sucesivas migraciones que nos hacen un pueblo que no nos identificamos con? ¿No reconoce su legado? Sí. Sí, su gran legado. Sí. Exacto. Sí, lo reconocen los demás y no nosotros. Tenemos un problema ahí. Yo creo que todo eso empezó bastante después. Yo creo que hasta el peronismo histórico se reconocía perfectamente el legado. Vos ves los libros de texto. Había un reconocimiento de lo que había sido el siglo liberal, del 19, obviamente. Perón mismo, fíjate vos, se colocaba en una línea de continuidad, que era San Martín, Mitre, Roca, Perón. Quiero decir esto porque entonces ¿dónde viene nuestra amnesia? Y empieza yo creo que después del golpe de Onganía. El golpe de Onganía parte aguas, recuerdo para los más jóvenes, 1966, golpe contra Arturo Illia. Deja una Argentina, yo te diría, desarticulada, con un gran rechazo inclusive a su propio legado histórico, con una gran incomprensión de sus propias bases y cimientos sociales y políticos. Creo que ahí empezó esta cosa que uno no termina de entender, porque cuando uno revisa textos... Porque está muy bien revisar, poner manos, poner debilidades en los famosos próceres de mármol, pero otra cosa es cambiar la idiosincrasia. La revisión crítica es necesaria, lo que no se entiende es esta queja casi, que no es dicepoliana tampoco, porque hay que revisar toda la obra de Discépolo, no. Es una queja quejosa que viene después, yo te diría que aparece después del golpe de Onganía. Empezar a reconocernos en este gran pueblo, ¿no? En esta gran patria. Sí, era algo que fue único, algo que fue único. Ya lo creo. Un placer haberte tenido y ver siempre, todos los años uno va descubriendo otras cosas, ¿no? En definitiva.